Buenos días, mi nombre es Luisa Marina de Los Ángeles Castro Vázquez, con número de carnet 2022-03014 y el día de hoy les voy a hablar sobre el problema número 1, inciso A y B. El problema número 1 dice: con la información de la base de datos que facilitó la unidad didáctica de bioestadística, se solicita dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Entre qué valores se encontrará la nota promedio acumulada en los 3 exámenes parciales aplicados hasta la fecha a los estudiantes de bioestadística? Si se requiere la estimación de confianza del 95%, interprete los resultados de manera práctica. En nuestro inciso A dice: para estimar el valor de la desviación estándar, extraiga de forma aleatoria una muestra piloto. Del 1% realizado muestreo sin reemplazo, recuerde que los sujetos que conforman la muestra piloto pueden formar parte de nuestra muestra final. Lo primero que tenemos que hacer es de nuestra muestra total, que son los 847, dividirlo entre el 1%, que es nuestro marco requerido, lo que nos da un total de 8.4, que lo aproximamos a 9 y va a ser nuestro total de el muestreo. Luego de obtener nuestro total de la muestra piloto, realizamos nuestra tabla, la cual vamos a agarrar 9 datos totalmente aleatorios de nuestra base de datos. Luego de tener nuestra tabla hecha, calculamos la media aritmética, la variancia y la desviación estándar. Con nuestras fórmulas obtenemos que la media es igual a 15.99, nuestra varianza es total a 35.97 y nuestra desviación estándar es igual a 5.99. Obtenemos que nuestra interpretación de la desviación estándar es la variabilidad en torno a la media o a la variable promedio que presenta el punteo acumulado en los 3 parciales es de esta muestra de estudiantes es de 5.99 puntos. Luego nuestro inciso B dice: considere un nivel de confianza del 95% y una dimensión del intervalo de 3 puntos. Realizamos nuestros datos teniendo que nuestro nivel de confianza es de 95, por lo tanto Z es igual a 1.96. D es igual a, nuestro intervalo lo tenemos que dividir dentro de 2, por lo tanto nos queda D igual a 1.5 o igual a 5.99. Por lo tanto, en nuestros cálculos nos queda 61.26, aproximadamente nos queda en 62. Buenos días, mi nombre es Arlen Gabriela Alba Sevilla, me identifico con el número de carnet 2022-06000. Me toca representar el inciso C del problema número 1, que dice: seleccione la muestra aplicando el muestreo aleatorio simple sin reemplazo utilizando el programa de Excel. Para eso, primero vamos a definir qué es el muestreo simple. El muestreo simple aleatorio dice que es el sistema de extracción al azar de los elementos de una muestra. Esta se va a caracterizar porque otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la población y garantizar que todos los individuos tengan la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Para eso vamos a obtener nuestra tabla, el número de muestra que tenemos según los datos anteriores del problema, 62 números. Entonces para eso vamos a utilizar la fórmula igual aleatorio.entre. Nos vamos a la base de datos, seleccionamos el primer dato de la muestra hasta el último dato para obtener los 62 datos de forma aleatoria. Teniendo esto, vamos a comenzar a poner el dato de la variable, que serían las notas de cada estudiante. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diana Michelle Carías Méndez, me identifico con el número de carnet 2023-00095 y del problema 1 a mí me corresponde la pregunta D, que dice: extraiga la muestra y preséntala en una tabla de la siguiente forma. A la hora de determinar nuestra muestra tenemos una muestra de 62 datos. Para la media aritmética usamos una fórmula de Excel que es igual promedio y seleccionamos los 62 datos que dije anteriormente. Esta fórmula nos da un resultado de 15.03 y por último, para encontrar la desviación estándar utilizamos otra fórmula de Excel que es igual desvesta y seleccionamos los 62 datos, a lo cual nos dio un resultado de 5.48. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Adolfo Camiguch, con el número de carnet 2023-001118. Hoy les vengo a presentar cómo resolver el inciso 1.2 del problema 1 de la base de datos 2 de bioestadística. Con el inciso anterior obtuvimos los siguientes resultados. Nuestro número de elementos serían 63. La media serían 15,031. La desviación muestral serían 5,477. El coeficiente de confianza serían 0,95. El error estándar sería 0,05. El valor en Z sería 1,96 y el espacio estándar poblacional sería 0,6955. Para determinar el valor de Z,
sería 1 menos el error estándar partido 2, que nos dio igual a 975. Luego de buscar el valor, encontramos que z sería 1,96. Luego, para calcular el error estándar, sería la raíz cuadrada del número de elementos, que nos dio 7,9372. Luego haremos la siguiente operación. En la desviación muestral, partido el resultado que nos dio anteriormente. Nos dio 0,6955. Sería el espacio estándar poblacional, o error estándar. Luego, tenemos que calcular los intervalos de confianza, usando la siguiente fórmula. Así se vería ya la fórmula aplicada, que nos dio como resultado 16,36 y 13,7. Aquí estaría expresado ya el intervalo de confianza. Esta sería la respuesta, la interpretación. Se tiene el 95% de confianza de que la nota promedio acumulada en los 3 exámenes parciales aplicados hasta la fecha a los estudiantes de bioestadística está entre 13,70 puntos y 16,36. Eso sería todo. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Estefanía Diana Alvarado Natareno. Me identifico con el número de carnet 2023-00291. Para el problema número 2, nos indica, con la misma información de la base de datos se solicita respuesta a la pregunta: ¿entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que preferiría educación presencial? Si se requiere para la estimación una confianza del 95%. Entonces, para calcular el tamaño de la muestra, vamos a tomar lo siguiente. En una muestra piloto de la población de estudiantes se encontró que el 30% preferiría educación presencial. Para esto, primero vamos a calcular el valor del porcentaje, que sería 30 dividido 100, que nos da 0.3. Luego vamos a calcular Q, que su fórmula es 1 menos P, que es la proporción de la población. Sustituimos datos y nos da 0.7. Acá hay otra fórmula para encontrar Q, pero acá tomamos el total de la población, que son los 847, por el 30% y nos da 254.1. Luego, para calcular P, vamos a tomar esos 254.1 dividido los 847 y acá nos da 0.3. De igual forma como acá, solo que un poco más corta. Y lo vamos a calcular Q con la misma fórmula, que es 1 menos la proporción de la población, que nos da 0.3 y nos da como resultado 0.7. Ahora nos dice, utiliza un nivel de confianza del 90%. Para eso vamos a calcular el coeficiente de confiabilidad. El primer paso es dividir los 90 dividido 100, que nos da 0.9. Luego vamos a encontrar alfa, o la significancia, que es 1 menos 0.9 y nos da 0.1. Luego vamos a utilizar esta fórmula, que es 1 menos alfa dividido 2. Entonces sustituimos datos y nos da 0.95. Los 0.95 lo vamos a encontrar en la tabla de distribución normal estándar. Y aquí encontramos dos valores que se acercan de igual forma a al 0.95. Entonces vamos a calcular el promedio de esos dos valores, los sumamos y los dividimos entre 2 y nos da z como resultado 1.645. Muy bien, ahora nos dice utiliza un error de 0.07. Acá ya vamos a encontrar el tamaño de la muestra. Recopilamos todos los datos. Está la población, que son unos 847, P o la proporción de la población, que son unos 0.3, Q, que son unos 0.7 que habíamos encontrado, Z también, que es 1.645, y D, que es el error, que es 0.07. Acá, para encontrar el tamaño de la muestra vamos a utilizar esta fórmula, que es Z al cuadrado por P por Q dividido de al cuadrado. Entonces sustituimos datos y nos da como resultado 115.9725. Lo aproximamos y nos da 116. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Barrios, mi número de carnet es 2021-11-866 y a mí me corresponde explicar el inciso D, mismo que dice así: seleccione la muestra aplicando un muestreo sistemático utilizando el programa Excel. Recuerde que la aproximación del intervalo de selección o salto sistemático K es matemático. Una vez leído el problema, sabemos que nuestro número de población es de 847, nuestro número de muestra es de 116 y el rango lo obtenemos con los datos anteriores. El rango se obtiene de la división del número de población dividido el número de muestra, 7.3017. Sin embargo, por fines de estudios utilizaremos 7. Con el dato del rango obtenemos nuestro número aleatorio, a lo que es igual a el número aleatorio. La fórmula es aleatorio entre 1 y 7, que son los datos que se encuentran pues en el rango, ¿verdad? Muy bien. Una vez conociendo estos datos, procedemos a llenar la tabla. La tabla se enumera el número de orden. Y el número de orden, pues simplemente es enumerar las celdas de 1 a 116, que es nuestro número de muestra. Y procedemos a llenar el
el cuadro del número aleatorio. ¿Cómo se llena el cuadro? Pues claramente el primer número aleatorio va a ser igual al dato encontrado, en este caso 6, y posteriormente se le va sumando el número de rango. En este caso 6 más 7 son 13 y así sucesivamente. Entonces podemos observar que el primero es 6, 13, 20, 27, 34, 41 y así sucesivamente. Conociendo estos datos, la casilla de número aleatorio, podemos obtener nuestro dato variable. El dato variable se obtiene utilizando, como ya dije, el número aleatorio y los datos que se encuentran en la hoja número 1 y problema número 1. Conociendo estos datos, debemos pues contabilizar el número de personas que prefieren una educación virtual con la fórmula siguiente: contar, y pues se mete pues una condición que sería presencial, por lo que se determina que en la base de muestreo sistemático 59 personas de una muestra de 116 prefieren la educación presencial. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Estuardo de la Barrera y me identifico con el número de identificación 2022-05071 y el día de hoy daré respuesta a la pregunta del problema número 2, la cual indica lo siguiente: ¿entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que preferiría educación presencial si se requiere para la estimación una confianza del 95%? Interprete de manera práctica. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los datos. Tenemos una población de 847 estudiantes, una muestra de 116 estudiantes calculada anteriormente y un nivel de confianza del 95%. Y en este caso necesitamos calcular la proporción para poder continuar con el límite inferior y el límite superior. Luego de calcular el valor del estimador puntual, procedemos a calcular nuestro valor del error estándar, y para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula: raíz cuadrada de proporción por 1 menos proporción dividido la muestra, que son de 116 estudiantes. Reemplazamos datos y podemos mencionar que el valor del error estándar es de 0.0464145488.5, que lo podemos aproximar a 0.05. Luego procedemos a definir que con una confianza del 95%, ¿cuál es el valor máximo del error de estimación? Pues bien, una vez dado nuestro porcentaje de nivel de confianza, procedemos a convertirlo a decimal. 95 dividido 100 nos da un resultado de 0.95. Luego 1 menos 0.95 para obtener el valor de alfa nos da un valor de 0.05. Luego utilizamos la fórmula 1 menos alfa dividido 2, reemplazamos datos y nos da un total de 0.975. Y para esto vamos a utilizar nuestra tabla de valores Z, y si calculamos el 0.975 que está ubicado en esta fila, podemos mencionar que es 1.96. Entonces nuestro valor de Z para el 95% es de 1.96. Luego procedemos a calcular el valor máximo de error de estimación. Una vez calculado nuestro valor de Z, que es 1.96, procedemos a multiplicarlo por nuestro valor de error estándar, para lo cual nos queda la siguiente multiplicación: 1.96 por nuestro valor de estándar, que fue de 0.0464145488.5, nos da un resultado de 0.91 aproximadamente. Podemos decir que el valor máximo de error de estimación es de 0.91. Luego procedemos a responder la siguiente pregunta: ¿entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que preferiría educación presencial si se requiere para la estimación de una confianza del 95%? Procedemos a utilizar la siguiente fórmula: estimador puntual más menos el valor de Z por nuestro valor de error estándar, y procedemos a reemplazar datos. El 0.51 ya calculado en nuestro estimador puntual, más menos 0.9097251575, que lo obtuvimos de esta multiplicación, nos queda para el límite inferior 0.51 menos 0.0997 25, 15, 75, 0.42, y para el límite superior nos da un resultado de 0.60. Entonces, como interpretación probabilística, podemos decir que con una confianza del 95%, la verdadera proporción de estudiantes que prefieren la educación presencial de la base de datos brindada por la unidad didáctica de bioestadística se encuentra entre 0.42 y 0.60. Esto fue todo por el grupo número 1 en la resolución del problema número 1 y número 2. Espero que este video sea de su agrado y muchas gracias por su atención.